Supercrack Estrella presenta pruebas de que los reptilianos son demonios y ángeles caídos. En el templo Hathor en Dendera, Egipto, seres humanos de naturaleza reptiliana junto a faraones pueden ser encontrados en las paredes. Pero aunque pueda parecer que los reptilianos vivían aquí, no es así. Los reptilianos partieron de Cáucaso ruso, pasando por Francia y España donde estuvieron asentados muchos siglos, y de aquí partieron hacia Egipto. Alrededor de un 70% de los españoles y un 60% de los franceses también pertenecen al grupo genético del faraón que gobernó Egipto hace más de 3000 años. Creemos que el ancestro común vivía en el Cáucaso hace unos 9500 años, explica Scholz. El investigador estima que la migración más temprana del haplogrupo R1b1 a Europa comenzó con la expansión de la agricultura en el 7000 a.C. Los genetistas, sin embargo, no tienen claro cómo el linaje llegó a Egipto desde su región de origen. El centro está empleando ahora pruebas de ADN para buscar los parientes vivos más cercanos del faraón niño. Solo se ha publicitado durante 3 días, pero hemos visto mucho interés, añadió Scholz. Un 70% de los españoles, pariente de Tutankamón. Un acta de liberación encontrada en Florencia revela que la madre de Leonardo da Vinci fue una esclava procedente del Cáucaso. Reptilianos proceden del Cáucaso. En las montañas de la región caucásica de Adigueya se han hallado 2 cráneos pertenecientes a una criatura desconocida por la ciencia con el emblema de la Ahnenerbe, probablemente la sociedad más secreta dentro de las SS, dedicada al estudio de las ciencias ocultas y las fuerzas sobrenaturales. Según los investigadores, lo más probable es que los miembros de las SS estuvieran interesados en los enigmas de los dólmenes antiguos y en las causas de la elevada radiactividad natural en la región del Cañón Kissinsky. También es posible que buscasen el oro de la Rada de Kubán, perdido en algún lugar de la región durante la Guerra Civil Rusa, 1917-1923. Los investigadores también han hallado un mapa alemán del territorio de Adigueya, realizado en 1941, y se han quedado sorprendidos por la precisión y lo completo que es. Estos objetos hallados han suscitado un gran interés entre los especialistas. Los historiadores conocen numerosos detalles de la operación Edelweiss de la Wehrmacht, en la que plantaron estandartes nazis en el pico de Elbrus, la montaña más alta de Europa, situada en la República de Kabardía-Balkaria, en el Cáucaso ruso. Sin embargo, ¿cuál era el propósito de esta organización secreta en las montañas de Adigueya? Hallazgo en el bosque. En el complejo etnográfico de Belovodie situado en la aldea de Kamenomoski, se guardan los enigmáticos cráneos y el maletín secreto de los ocultistas de las SS. Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero y el emblema de la sociedad secreta Ahnenerbe en la tapa, explica el propietario de Belovodie, Vladimir Melikov. Es un auténtico ermitaño, vive en una cabaña en el bosque, pero nadie sabe exactamente dónde. Entonces me pregunté si no habría encontrado un escondite secreto en el bosque. Además, todos los objetos estaban en buen estado. Por ejemplo, las cerillas todavía se pueden usar hoy. Encontrar un lugar así es algo excepcional. Observamos la tapa de la maleta, donde se ve claramente el emblema oficial de la Ahnenerbe, formado de runas. Pero, ¿qué es lo que buscaban en estos parajes? Ahnenerbe, cuyo nombre completo es Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Esta organización existió en Alemania entre 1939 y 1945 y fue creada para estudiar las tradiciones, historia y patrimonio de la llamada raza aria. Investigaban todo lo misterioso y desconocido que había en el mundo, realizaron expediciones al Tíbet, la Antártida y el Cáucaso, y buscaron contactos con ovnis para recibir el secreto del poder absoluto. La Alemania de Hitler se dedicó activamente a desarrollar nuevos tipos de armas capaces de cambiar el curso de la guerra. En la Ahnenerbe trabajaban 350 especialistas. Eran expertos con una educación brillante, una magnífica carrera científica y varios grados académicos. Pocos saben que, algunos años antes de empezar la guerra, los especialistas en caminos de montaña de una organización de construcción militar alemana ofrecieron su ayuda a la URSS para construir la carretera entre Pitsunda y Riksa, desde la costa del Mar Negro a una reserva natural de montaña, actualmente en Abjasia, supuestamente por motivos de cooperación internacional. Tras finalizar los trabajos, los especialistas alemanes encontraron una muerte trágica, ya que su automóvil se precipitó al vacío en una curva. Hasta el día de hoy, los turistas acuden al lago Ritsa a través de los túneles construidos por los alemanes.
Agua Viva de Ripsa. Más tarde se supo que los motivos para construir esta carretera estratégica eran otros. Resultó que los hidrólogos de Ahnenerbe habían establecido que la composición del agua tomada de una fuente situada en una cueva bajo el lago Ripsa era ideal para fabricar plasma sanguíneo humano. El agua viva procedente de Abjasia, en recipientes de plata, se transportaba primero hasta la costa, luego mediante submarinos hasta la base de Constanza, y finalmente en avión hasta Alemania, explica Bormotov, docente de la Cátedra de Economía y Gestión de Empresas de la Universidad Tecnológica Estatal de Maikop. Hubo incluso planes de construir túneles para los submarinos desde el mar hasta Ripsa, pero fueron interrumpidos por la guerra. En lo que concierne a Adigella, es conocida la estancia en Maikop del 49º Cuerpo de Montaña de la Wehrmacht, que realizó el ascenso al monte Elbrus. En el valle del río Belaya, cerca del pueblo cosaco de Dejotskaya, se situó el regimiento de las SS Westland, y entre los ríos Seja y Sich se instalaron los regimientos de tanques Germania y Nordland. En otoño de 1942, en el aeropuerto de Maikop se instaló la tercera escuadrilla del 14º Grupo de Reconocimiento, que contaba con aviones bimotores de reconocimiento FW-189, dotados del instrumental de inteligencia más sofisticado del momento y, en esencia, consistían en laboratorios volantes. Eso era más que suficiente para proteger las investigaciones secretas que, posiblemente, realizaba la Ahnenerbe en las montañas de Adigella, opina Bormotov. Maikop era la ciudad donde la Wehrmacht tenía su cuartel general. Desde allí se ejerció el mando de toda la campaña militar alemana en el Cáucaso. En otoño de 1942, en las montañas de Adigella no había una línea de defensa definida, y conocemos casos en los que grupos aislados de soldados alemanes se internaron profundamente en las montañas. No está claro por qué se desplegaron tropas en el monte Sekish en agosto de 1944, cuando la línea del frente ya se había movido muy lejos hacia el oeste. ¿Qué es lo que los nazis no tuvieron tiempo de terminar en el monte Sekish? ¿No estará esto relacionado con las investigaciones de los especialistas de la Ahnenerbe? Se pregunta el experto. Según continúa, es posible suponer que los nazis estuvieran interesados en los dólmenes, al considerar las construcciones de los atlantes prehistóricos y la entrada a mundos paralelos. Todavía hoy en día se sigue hablando de sucesos poco comunes en la zona. Recientemente en la prensa local se habló del desenterramiento de esqueletos de 3 metros pertenecientes a una raza humana desconocida en el cañón Borjomi de Georgia. Cráneos de dioses. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de espeleólogos llevó al etnógrafo Vladimir Melikov 2 extraños cráneos con cuernos que, según afirmaban, habían sido encontrados en una cueva del monte Bolshoy-Bjach. Parecían restos de animales fosilizados. Pero cuando comenzó a examinar en detalle los hallazgos se le puso la piel de gallina. Observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza, dice Melikov, mostrando uno de los cráneos. Es la base de la columna vertebral. Y su posición indica que esta criatura se movía sobre 2 patas. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas. En lugar de boca, hay varios orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes, y de ellas se separan 2 excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos, como en los homínidos. Realmente los hallazgos tienen un aspecto inusual. Incluso si se compara con el cráneo de oso que hay al lado. Es muy tentador pensar que tienes en las manos los restos de algún extraterrestre. Se enviaron fotografías de los hallazgos a paleontólogos de la capital, pero estos no reaccionaron con mucho entusiasmo. Tan solo reconocieron que nunca antes habían visto algo parecido, e insinuaron con cautela. Quizás se trata de unos cráneos de oveja que estuvieron mucho tiempo en un flujo de agua con arena y quedaron muy deformados. Pero si se asume una deformación, esta estuvo sincronizada, ya que los elementos extraños son los mismos en ambos cráneos. Los investigadores suponen que este tipo de hallazgos también pudo caer en las manos de los magos hitlerianos que andaban en busca de artefactos extraordinarios. Por cierto, los mitólogos, tras observar los hallazgos, lo tuvieron claro de inmediato. Se trata de los Anunnaki del antiguo Sumer, divinidades con cuernos cuyo nombre se interpreta como venidos de los cielos. En la mitología sumeria, participaron en la creación del mundo. El escritor estadounidense de origen azerí Zecharia Sitchin identifica a los Anunnaki con los habitantes de Nibiru, un hipotético planeta del sistema solar con una órbita excéntrica. Debido a los movimientos astronómicos, este planeta aparece en nuestro rango de visión una vez cada 3600 años.
Según Sitchin, en este período los habitantes de Nibiru descienden a la Tierra y entran en contacto con sus aborígenes, es decir, con nosotros. Podemos construir todo tipo de versiones y conjeturas, pero los restos encontrados en las montañas de Aguideya le obligan a uno a reflexionar, dijo a modo de despedida el académico Iván Bormotov. La Ahnenerbe se dedicaba a la pseudohistoria, con una potente carga literaria y propagandística dentro de las investigaciones pseudocientíficas, y también a la sistematización de materiales de investigaciones sobre rituales paganos y prácticas místicas. Tenía un fuerte sesgo nacionalista y perseguía objetivos propagandísticos en la guerra psicológica desplegada por los nazis paralelamente a las campañas militares. Es muy posible que los hallazgos curiosos con los que constantemente se encuentran los investigadores procedan del trabajo de los concienzudos inventores de la Ahnenerbe. La actividad de la Ahnenerbe en el Cáucaso es un hecho conocido. En general, esta organización secreta estaba interesada en la zona del Monte Elbrus y los dólmenes encontrados en sus inmediaciones, así como en los antiguos asentamientos de los álanos. Lo más probable es que los alemanes buscasen una confirmación de que estas construcciones fueron obra de los antiguos arios o godos que se asentaron en estas zonas. Más aún teniendo en cuenta que también se habían encontrado dólmenes en tierras germánicas. Probablemente, los ocultistas alemanes consideraban el Cáucaso como una variante más accesible del Tíbet, donde también buscaron varios prodigios. Igor Vasiliev, doctor en historia colaborador del Centro de Investigación de la Cultura Tradicional del Coro Cosaco de Kubán. En verano de 2015, en los aledaños del Monte Elbrus, los cazadores de tesoros encontraron un nuevo maletín de la Ahnenerbe con un cráneo de extraña procedencia. El maletín pertenecía presumiblemente a un soldado de la división Edelweiss. También se hallaron un anillo y un uniforme nazi. En 2014, en estos mismos parajes, los habitantes locales informaron de que habían desenterrado los cuerpos de 200 soldados alemanes que, probablemente, habían sido sepultados por una luz muchos años atrás. Cáucaso. El nombre proviene del griego Cáucasos, legendario pastor escita asesinado por Crono y que dio nombre a las montañas. En la mitología griega, el Cáucaso era uno de los pilares que sostienen al mundo. Se afirma también que Prometeo fue encadenado a estas montañas por Zeus. Los que defienden la teoría de la existencia de los reptilianos han sabido encontrar supuestas evidencias de la existencia de estos seres, en textos tan importantes y sagrados como la Biblia. Parece ser que pueden encontrarse varios pasajes en las Sagradas Escrituras que indican la existencia de reptilianos, hablando con figuras bíblicas importantes como Moisés, especialmente en los pasajes relacionados a los egipcios, dado que esta civilización era gran investigadora de los astros y cultivaban rituales y costumbres diferentes a los otros pueblos. Cuando la Biblia habla de un gran dragón rojo, expresión que solo aparece en el libro de Apocalipsis, sin duda alguna se refiere a Satanás. Un dragón es un reptil, por lo que esta sería su forma. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi 3 mensajes inspirados impuros parecidos a ranas salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. 14 de hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. En el libro de Éxodo, capítulo 4, cuando se hace referencia a la conversión del bastón de Moisés en una serpiente por parte de Dios, esta se constituye como una prueba de que el Dios de los progenitores de Israel era ciertamente quien había enviado a Moisés. Así también, en el capítulo 21 del libro de Números, el pueblo de Israel pecador, suplica perdón a Dios, y estaba siendo castigado con víboras. Entonces, Moisés reza a Dios y éste le pide que haga una serpiente dorada y la coloque en lo alto, para que todo el que haya sido mordido por la serpiente reciba la curación al verla. Más una vez, encontramos referencia a los reptiles. También en el Nuevo Testamento, se recuerda este pasaje cuando se dice que así como fue elevada la víbora por Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre. Los defensores de la hipótesis de reptilianos en la Biblia aseguran que Moisés portaba la magia de los reptilianos, y que Jesucristo pertenecía a otra raza superior que buscaba liberar a los hombres de estas autoridades que quieren someter sus almas, es decir, de los reptilianos que dominan el mundo con el materialismo. Cada vez cobran mayor vigencia las teorías sobre grupos de extraterrestres, los cuales secretamente se han infiltrado en la sociedad mundial, específicamente en cargos de prestigio y poder.
Son tantos los rumores que muchas figuras públicas como presidentes, artistas y hasta monarcas han sido llamados de reptilianos. Incluso la Iglesia no ha podido librarse de estos rumores. Muchos creen que los extraterrestres han ocupado cargos de relevancia y representación mundial y que las señales de su origen alienígena saltan a la vista. En el caso del Vaticano, parecen existir una serie de símbolos en esculturas y diseños arquitectónicos que sugieren la existencia de un culto reptiliano en la Iglesia. La famosa sala de audiencias del Vaticano, conocida como Aula de Pablo VI o Sala de Nervi, es una de las caras que la Iglesia muestra a los fieles cuando el Papa se dirige a ellos. Es un auditorio con capacidad para 6.300 personas, construida por el arquitecto Pierluigi Nervi, pero lo curioso es que el diseño que este hombre reprodujo en la obra, parece esconder representaciones de reptiles que han sido interpretados como señales de la existencia de este grupo de extraterrestres en la Iglesia. Existe una serpiente en el Vaticano, afirman los defensores de la teoría, al fijar su mirada en algunos lugares específicos de la sala. El techo ha sido confeccionado con una serie de líneas onduladas que recuerdan la cabeza de una serpiente, ya en el interior, curiosamente se encuentran dos ventanas con una alineación perfecta a cada lado que recuerdan los ojos de dicho reptil. En su interior, la decoración del techo es muy similar a detalles que parecen unas escamas, como las de la piel de dicho animal, y el altar, que se encuentra en el medio, en la parte más estrecha, bien puede semejar la boca con dos colmillos que serían las columnas. A lo largo de la historia, diversas teorías han colocado la hipótesis de que existen seres reptoides, lagartos o reptilianos que controlan las sociedades humanas a través de cargos de poder que ejercen. Desde el teórico David Icke, quien afirmó la existencia de estos alienígenas, hasta el profesor de Siracusa, Michael Barkun, que postula como una historia de ficción la existencia de estos seres, varias figuras de estudiosos y otras personalidades han dado explicaciones diversas para la idealización de los reptiles humanos. Parece ser que la primera idea de los hombres dragones fue escrita en la obra de Elena Blavatsky, La doctrina secreta de 1888. Más tarde, los hombres serpientes aparecieron en la obra de Weird Tales, El reino de las sombras, publicada en agosto de 1029, donde se pueden observar ideas extraídas de la existencia de mundos perdidos, como Atlántida y Lemuria. Más recientemente, la ficción de Conan creada por Robert T. Howard nos muestra más concretamente la idea de una conspiración reptiliana. En estas referencias se describen a los hombres serpientes como hombres con cuerpo de humano y cabeza de serpiente que vivían en el subterráneo, y tenían poderes sobrenaturales, como controlar la mente de los humanos. Así, a lo largo de la historia, las referencias a los reptiles poderosos aparecieron cada vez más en los relatos de ciencia ficción, entrando en las mentes de las personas. Conjuntamente, comenzaron a aparecer relatos de personas que sufrían secuestros alienígenas, llamados abducciones, alegando que a bordo de los ovnis que eran llevados habían humanoides con aspecto de reptil que llevaban el emblema de una serpiente con alas del lado izquierdo del pecho. De esta manera, cada vez más las ideas de existencia de reptilianos a lo largo de la historia han avanzado y proliferado. Se dice que los extraterrestres son seres originarios de otros mundos, que son mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros y tienen unas características físicas y mentales también muy diferentes a las nuestras. Por otra parte, se cree que los reptilianos es una especie extraterrestre de la que tenemos un contacto estrecho y directo desde los albores de la historia del hombre. De hecho, conviven con nosotros, camuflamos en su apariencia humana, pero en realidad son seres reptiles. Los extraterrestres y los reptilianos son una misma cosa, demonios. En consecuencia, no son lo que se dice y se cree de ellos generalmente. En la Biblia no se menciona ni en sugerencia que haya seres físicos en otros planetas o mundos. Sin embargo, sí afirma con rotundidad la existencia de seres espirituales habitando en las vastas regiones celestes y en las profundidades de la tierra. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Los demonios son los únicos habitantes del espacio exterior y aquí es donde operan desde hace miles de años. Estos seres están engañando al mundo con sus poderes y hechicerías y están en continuo contacto con los humanos desde que entró el pecado original hasta nuestros días.
Los demonios, tomando diferentes formas y apariencias, se presentan como seres de otros planetas, o dioses, influenciado poderosamente y sobre todo a los grandes líderes y gobernantes mundiales de todos los tiempos, para ejecutar a través de ellos sus planes de destrucción del planeta. Desde hace unos 300 años las fuerzas demoníacas están dirigiendo a una casta muy especial conocida como los Illuminatis y masones, entre otras, para arruinar la Tierra. Los miembros de estas asociaciones secretas lo forman realezas y presidentes que junto a la gente más rica y poderosa de la Tierra son utensilios de maldad del diablo para desatar una hecatombe en estos últimos tiempos como nunca antes hubo en la Tierra. Es evidente que los demonios han tenido contacto directo con los humanos desde hace miles de años. La forma más representativa que se usa en la Biblia para describirlos es la de un reptil. De igual manera la serpiente y el dragón son los símbolos más representativos según los gráficos y pinturas descubiertas de civilizaciones milenarias. Aunque a los escépticos les parece increíble, en nuestros días hay personas que tienen encuentros con los demonios. Estos se presentan en forma humana pero su estado esencial, según dicen ellos, es la de un reptil. Uno de estos encuentros ha sido escrito y difundido por internet por una persona que vivió esta experiencia, quien jura que es cierto que tuvo una reunión con un ser reptiliano hembra. Aunque el entrevistador no fue consciente de ello, hay que decir que el encuentro físico no fue real, ya que se produjo por medio de visiones en el espíritu, en su mente, provocadas por los demonios, quienes por inspiración directa le han revelado misterios y secretos, por supuesto mentirosos. Sucede exactamente lo mismo cuando una persona dice haber visto a la Virgen y ha entablado una conversación con ella revelándole misterios y profecías. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, todo lo que comenta el ser reptiliano está lleno de falsedad, mentira y engaño. Pero meditando en este embrollo descubriremos unos detalles muy interesantes que nos ayudarán a comprender mejor algunas cosas. Pregunta: ¿pueden los reptilianos saber lo que pensamos y mover objetos? Empezamos reseñando que la persona interrogadora queda prendada por las muestras de poder sobrenatural que la hembra reptiliana realiza varias veces. Comenta que este ser tiene habilidades paranormales tales como telepatía y telequinesis. Es decir, lee el pensamiento y mueve elementos físicos con su fuerza espiritual. Ante estas muestras de poder extraordinario, el comentarista ha caído en la trampa de lleno. Pues aceptará como verdad absoluta todo lo que le diga, y nunca relacionará al ser reptiliano como un demonio, sino como un ser no humano, uno más de tantos diferentes que existen en el infinito universo. La verdad es que los demonios sí pueden mover cualquier objeto, pero no tienen el poder de leer los pensamientos, eso es un atributo único de Dios. Lo que sucede en estos casos es que la persona puede recibir en el espíritu los mensajes. Es decir, puede haber una conversación por vía telepática si estás dispuesto a ello y abres tu mente voluntariamente a un ente demoníaco cuando estás metido en su terreno o área de influencia. Eva cayó en esta trampa por curiosa y ya sabemos las consecuencias. Si no entras en conversación con ellos no sabrán lo que piensas y mucho menos lo que sientes. Pero cuando una persona decide exponerse libremente a entablar comunión con los demonios, resulta extremadamente difícil no responder mentalmente a sus preguntas por la tremenda presión que estos ejercen, siendo imposible oponerse. Esto da la sensación de que ellos pueden leer los pensamientos siempre y cuando quieran, pero eso es falso. Solo si estamos totalmente alejados de ellos podemos guardar nuestros pensamientos sin muchos problemas. Podrás pensar lo que quieras y no sabrán nunca nada. Sin embargo, Dios puede saber todo de nosotros en todo momento y en todo lugar, ya sea pensamientos, sensaciones, sentimientos o emociones. Salmo 139, 1, 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En base a los reclamos de mucha gente desde hace un tiempo, me he decidido a hacer un pequeño post demostrando lo que mantengo firme. Los llamados reptilianos tan famosos en el mundo de las conspiraciones, son los mismos demonios del cristianismo y los djinns que describe el Islam. Demonios y reptilianos es lo mismo, no son cosas diferentes. Hay gente diciendo los reptilianos no existen, son demonios, y yo siempre respondo a lo mismo.
Para hacer tremenda afirmación primero debes estudiar bien a los reptilianos y a los demonios para llegar a la conclusión que es la misma cosa. Primero, si ustedes buscan la descripción desde tiempos antaños de los demonios, se van a encontrar con estas características. Observen muy bien sus características. Son verdes, algunos con piel escamada, con alas de gárgola, garras, cola y ni hablar de las serpientes demostrando lo que verdaderamente son. Ahora estudiemos el tema de los ángeles caídos, ya que también he pasado leyendo comentarios aburridos diciendo esos no son reptilianos, son ángeles caídos. Vale, bien, son ángeles caídos sí, pero también reptilianos. Antes de explicar un poco esto, miremos la famosa foto del arcángel Gabriel derrocando al dragón. Claramente ese dragón es un reptil. Volviendo al tema, luego de estudiar durante años creo que puedo dar una respuesta clara al misterio de los ángeles caídos. Se llaman ángeles caídos porque cayeron en una prisión dimensional ubicada en la cuarta dimensión. Esta prisión es llamada el bajo astral. Desde ese entonces estos seres que tenían en su momento cuerpo físico como lo conocemos y andaban de planeta en planeta, se convirtieron en los demonios de toda la vida, ya que, al luchar contra las fuerzas del bien, estas los desterraron del primer sistema de vida creado por antiguos seres llamados los fundadores de este universo. Fueron expulsados junto con su rey, Ahriman, al bajo astral y les quitaron sus cuerpos físicos. Pero eso no significa que son energía flotante sin forma, si tienen cuerpo pero no como lo entendemos, ya que ellos viven en un nivel dimensional etéreo. El ser humano vive con pensamientos y percepciones limitadas. Todo lo comparan con ellos mismos, como si el borrego Matrix fuera la cúspide máxima de la evolución universal. Tu cuerpo es más denso porque vivís en la tercera dimensión y da la sensación de que es meramente sólido. Entonces los seres de una dimensión inferior tienen el cuerpo más etéreo y nosotros los entendemos como espíritus, pero no es nada más que una percepción meramente humana. La palabra demonio significa inteligencia, y asumo que el nombre le viene de la gran inteligencia que tienen estas entidades. Un mejor término, ya que ese suena muy religioso, es arconte. Los arcontes, según los gnósticos, eran entidades malignas que habitaron la tierra hace mucho tiempo, y que no tienen la capacidad de crear las cosas por sí mismas, sino que necesitan manipular lo que ya fue construido para tener el control de las cosas. Se dice que los arcontes eran almas libres con cuerpo físico, y debido a fuertes guerras quedaron atrapados en ese plano dimensional y desde entonces se convirtieron en una especie de parásitos. Creo que sí es correcto llamarlos extraterrestres o demonios como más nos guste, ya que no todas las razas alienígenas habitan la tercera dimensión como nosotros. Según se dice, ellos al pertenecer a otro plano dimensional, el bajo astral, necesitan alimentarse de bajas vibraciones de otros seres, para existir. Tal vez esa sea una de las razones por la cual hay guerras sin sentido, muerte y destrucción en todo momento. Observe esta descripción de los ángeles caídos. Nuevamente vemos seres oscuros con características de gárgola, alas, cuernos, cola, patas de reptil, ave y garras. De hecho, todos los contrainformadores que hablan del tema, aceptan a su manera que estas entidades reptilianas son extradimensionales y también aceptan el hecho de que se alimentan de nuestras bajas vibraciones. Investigadores como David Icke, David Parcerisa, Luis Carlos Campos, José Luis Camacho, Rafael Palacios etc. David Icke, máximo promulgador del control reptiliano, dice que los reptilianos habitan la cuarta dimensión inferior y que nuestra dimensión física 3D es como una ventanita y un lugar en la cual ellos pueden acceder y ver acá de alguna manera. Algo que ya todos están aceptando. Yo había mencionado a Ahriman. ¿Quién es este ser? Ahriman es la personificación del mal en el mazdeísmo. Al igual que Ahura Mazda, personificación del bien, él nació de Surban, el ser absoluto. Sin embargo, desde el principio se mostró envidioso, hostil, mentiroso y perverso, atacando la obra de su hermano Ahura Mazda, y corrompiendo al ser humano. Si ustedes ven el video de la verdadera historia, ahí dije claramente que todos cuentan la misma historia pero de diferente manera. Todo se desprendió del creador, el ser original, todas las conciencias y dimensiones se crearon después de la fragmentación del ser absoluto, por lo tanto todo es Dios, todos somos la misma energía, incluso los reptilianos y Ahriman. De acá viene la historia cristiana que, como todos ustedes saben, cuenta que Dios creó a Satanás, y este se le rebeló y Dios lo castigó enviándolo al infierno junto a sus ángeles. La misma cosa que yo le describí allá arriba. Estudiemos algunos versículos bíblicos. Ahora la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Y sí, dijo la mujer, tiene Dios dijo, ¿no comeréis de todo árbol del jardín?
Génesis 3:1, claramente vemos como la serpiente de la Biblia, que para empezar es Enki, era una serpiente parlanchina, o sea un reptil humanoide. Este dibujo lo hizo una chica llamada Mariana en base a las apariciones de lo que ella llama demonios o seres de baja vibración que se le aparecen y la tienen parasitada, al verlos con frecuencia. Mariana es psicóloga y estudió en la famosa Universidad de Salamanca. Es medium y también ha captado a los demonios que tienen parasitada la Tierra. Ha tenido experiencias muy raras, que los psiquiatras por supuesto no entiende, yo sí, como especialista en estos temas. Sabe muy bien que ellos viven fe a estos seres monstruosos que ocupan la Tierra. Seres parásitos de baja vibración igual reptilianos con cuerpo etéreo. Ahora observe el evidente satanismo, reptilianismo si lo prefiere, al que estamos expuestos, al que la élite nos expone día a día con su música basura, películas y series de televisión. Katy Perry en su video que para colmo se llama Ed luce unos extraños y sospechosos ojos. Este es tan descarado que no hace falta aclarar nada. Yo pasé por la etapa sobre todo en mi adolescencia donde pensaba que quien decía que todo era satánico, eran simples fanáticos religiosos ignorantes que no debían prestarles atención. Con el tiempo, maduré y afronto las cosas como son de manera más neutra. Si hay ojos y percepciones mentales para ver, te darás cuenta que no somos más que una granja humana de estas entidades, que por placer, lavado de cerebro y diversión se muestran sigilosamente o ni tanto, en la industria de la música, la televisión y el cine, ya sea para que nos acostumbremos a su presencia o simplemente para burlarse de nosotros. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.